que culmina de agosto estamos viendo el desánimo y cómo salir de él, porque es cierto que es una realidad en la vida de la gente y aún de los creyentes. Pero la Biblia nos da también la salida, como estuvieron predicando Salvador, Daniel, Ana. Han dado definiciones de desánimo, han mostrado lo que lleva, lo que conlleva eso, pero también han mostrado cuál es el remedio para ello. Y bueno, yo no me quedé con mucho, entonces algo tengo que hacer. Los miércoles venimos hablando en la reunión de oración de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Se lo pierden aquellos que, pudiendo conectarse, quizás no lo hacen, los miércoles a las 20 horas por Zoom, porque realmente salimos bendecidos, porque podemos aportar cada uno lo que Dios nos da y nos enriquecemos todos con ello. Amén de después orar, ¿no? Por nuestras necesidades, por las necesidades de la iglesia, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. También podemos ver su palabra. Y estamos con el Sermón del Monte y pasamos por las bienaventuranzas al principio. Que el Señor se sentó y comenzó a enseñar. Y están los estudiosos que dicen, no, en realidad no es una conferencia larga que dio el Señor, sino es una recopilación de todas sus enseñanzas que Él dio durante su ministerio. Y empiezan a relacionar Mateo con Lucas, que hablan de lo mismo, pero en distintos lugares o en distinto orden. Entonces dice, es una recopilación, pero como sea, es palabra del Señor. Y las bienaventuranzas, dice allí que no son afirmaciones simplemente, son exclamaciones. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una exclamación, un énfasis que dice, dichosos, alegres, aquellos que pueden confiar en el Señor, en las distintas bienaventuranzas. Y la idea general es estar bien con el Señor, estar en una buena relación con Dios. Eso es lo que nos cambia la vida. Eso es lo que permite decir que podemos estar gozosos en Él, más allá de los avatares y las circunstancias de la vida. Hay una palabra que, cuando se tradujo del griego, la palabra que habla para bienaventuranza es makarios, y que significa algo que está completo en sí mismo, que no necesita nada. Por ejemplo, los griegos decían que la isla de Chipre la llamaban la isla feliz, la isla Makarios. Porque dice que era tan preciosa, tan rica y fértil, que no había necesidad de buscar más allá de sus costas para encontrar la vida perfectamente feliz, ¿no? Esta isla de Chipre, decían los griegos, tenía tal clima, tales flores, tales frutos, tales árboles, tales minerales y recursos naturales, que contenía todos los materiales necesarios para la perfecta felicidad. Bienaventuranza entonces describe ese gozo que es inalterable y autosuficiente. El gozo que está por encima de las circunstancias de la vida. En cambio, la palabra que se traduce al español es ventura. ¿Viste? Cuando dicen no aventuras, sin la ventura. Y estás a tu ventura. A como venga la cosa. Puede ser un día feliz, un día contento, que todo te sale bien. Y un día que te levantaste con el pie izquierdo, como dicen el saber popular, que todo te sale mal, que no pegas una. Vivir a la aventura.
¿Mm? Pero bienaventurado significa aquel que más allá de las circunstancias está aferrado en Dios. Y eso no lo altera, ese gozo no se lo quita a nadie. A veces nos vamos a los extremos, ¿no? Los cristianos, y si te ven dolerte por algo, ya te miran mal, ¿no? Un cristiano tiene que estar siempre feliz, siempre contento. Una cosa es el gozo ese que tenemos de saber que estamos en el mejor lugar, estamos en Dios, y otra pasar por las dificultades de la vida. Y volvemos a machacarlo. Jesús siempre dice, Jesús siempre nos dijo que las dificultades son parte de esta vida. Pero ese gozo imperturbable, inalterable de que somos hijos de Él, no lo podemos perder. Jesús en Juan 16:22 dice que cuando volviera nadie nos iba a quitar ese gozo. Es caminar siempre en la compañía y en la presencia de Jesucristo. Ante la realidad de esas bienaventuranzas y de ese significado, un cristiano triste y desanimado es inconcebible, pero nos pasa, ¿o no? Si no, no estaríamos hablando de esto. Nos pasa, hermanos. Como ya les dije, Dani, Salvador y Ana lo han explicado. Yo quiero ir a la palabra, a ver algunos ejemplos, y tengo todos del Antiguo Testamento, de personas que pasaron por estas situaciones de desánimo y cómo Dios actuó en sus vidas. Cuando se habla de la palabra del Señor, la Biblia, se dice que tiene muchos atributos, ¿no? Por ejemplo, el haber sido escrita por una gran cantidad de personas distintas, en momentos de la historia distintos, con trasfondos distintos de cada uno, con labores distintas, modos de haber aprendido de la vida, de haberse capacitado de modo diferente, y se llega a una conclusión, que todo el libro en sí conforma una unidad de pensamiento. Y eso nos hace pensar que hay alguien, una mente brillante detrás de la escritura de la Biblia, ¿no? Alrededor de tantos años y años y siglos. Es Dios. Pero también hay una que se lo toma como algo bueno, como atributo bueno que muestra la Biblia, y es mostrar a sus personajes tales cuales son. Nosotros podemos leer autobiografías de gente que cuenta su historia y quizás no te va a mostrar su lado oscuro, sus errores, y a veces más que errores, ¿no? Hechos perjudiciales quizá para otros que fueron adrede. O alguien que cuenta la vida de otro, generalmente va a mostrar, si lo quiere ensalzar, si es alguien que lo tiene ahí como una persona de admiración, va a ocultar los errores. Yo hace un tiempo leí una biografía tiene hace muchos años, ese libro y hablaba de General San Martín. El tipo era perfecto. No había un solo error en el libro, ¿no? que el autor del libro describiera de San Martín. Era perfecto todo lo que hacía. Hermanos, la Biblia, Dios se encarga de no ocultar los errores y aciertos de sus hijos. Por eso vamos a ver estos casos. Alguien que no puede faltar del Antiguo Testamento, en esto que nos pasa mucho, ¿no? Como cristianos, de estar allí arriba, de estar bien con el Señor, y en otro momento, ahí abajo. ¿Quién puede ser? Un profeta. ¿Se acuerdan de un profeta? Muy bien. Elías. No vamos a leer mucho la Biblia, solo algunos pasajes, pero yo le voy a ir diciendo, o le doy tarea para que lean esas historias en sus casas, porque son muy ricas. Esta historia de Elías se cuenta en 1 Reyes 17,
18 y 19. Si querés ir apuntándolo, Yamir o Agus o alguien, para que vayan teniendo, ¿sí? Elías, profeta del Señor. Comienza el capítulo 17 diciendo: ahora bien, Elías, el de Tisbé, de Galaad, fue a decirle a Acab, Acab era el rey: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Hay que pararse frente al rey y decirle esto, ¿no? Hasta que yo lo ordene, no va a llover. Dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, dice, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Vemos en primer momento a Elías firme junto al Señor. Y el Señor le da autoridad para presentarse hasta el mismísimo rey, un rey que no era para nada bueno para el pueblo, y darle este anuncio: vengo del parte del Señor, que me dio autoridad para decirte que mientras yo no lo diga no va a llover en este lugar, porque ustedes han pecado, explica la historia, ¿no? Porque el pueblo ha abandonado al Señor y se ha ido ante dioses extraños, y Dios es celoso de sus hijos. Y atento con esto, el Señor le dice: escondete, anda allá, yo te voy a mantener allí. El Señor le dice: escondete, ¿sí? Y lo lleva a un lugar. De hecho, leyendo después la historia, se cuenta que por todos lados lo mandó a buscar el rey para encontrarlo y ejecutarlo. Y no lo encontraba. Y no lo podía encontrar. El Señor lo había guardado bien. Allí estaba Elías, viviendo una relación como Dios quiere que vivamos. Como nos vinieron diciendo a lo largo del mes, ellos, de tener esa presidencia del Señor de una manera que sea buena para nuestras vidas, no olvidarnos de Dios, no soltarnos de su mano. Jesús dijo: separado de mí nada pueden hacer. Allí estaba Elías, tomado la mano del Señor y siendo guiado por él, vivía y había sido llamado por el Señor para comunicarle al pueblo el mensaje que él tenía, que se vuelvan a él. Eso es lo que hacían los profetas, ¿no? Que se vuelvan a él, el mensaje del Señor. Después dice, en el capítulo 18, comienza diciendo: después de un largo tiempo, en el tercer año, ya habían pasado 3 años sin lluvia, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Otra vez, llegó el momento, la estaba pasando bien, él solito, sin que nadie lo moleste, le traían la comida, podía beber de los arroyos, no había agua en ningún lugar, no llovía, pero Dios le había dejado el arroyo que no se secaba, parece, para él, en un lugar donde nadie lo podía encontrar, especialmente el rey, para matarlo. Y aparece un personaje nefasto en la historia, que lo conocemos y que muchos hemos escuchado, ¿no? Y hay un espíritu que se habla de ese nombre, ¿no? Jezabel, la esposa de Acab, que era terrible, sanguinaria, malvada. Y cuenta la historia acá en el capítulo 18, los primeros versículos, que tenía una tarea como principal en ese momento Jezabel: matar a los profetas del Señor y poner a sus profetas
profetas del Dios que ella adoraba, que era Baal. Pero a los profetas del Señor los mataba. Y había un personaje que es Abdías, que era administrador del palacio, que dice que era temeroso del Señor. Pero ¿cómo? Trabajaba para Acab, ¿cómo que temeroso, no? A veces nosotros somos tajantes, no te juntes con la chusma, no te juntes con el que no cree en el Señor. ¿Y quién va a cambiar la sociedad si no es un cristiano guiado por Dios? Pero eso es para otro mensaje. Pero ahí estaba Abdías, que dice que pudo por lo menos salvar la vida de 100 profetas del Señor, temerosos de Dios. Escondió en 2 cuevas 50 profetas cada cueva para que Jezabel no los mate. Y Dios le dio éxito porque no se dice en ningún lugar que Jezabel haya encontrado esos escondites o que haya tenido noción de que había 100 profetas que le quedaron sin matar. Y se encuentra en el camino que Elías, que iba a avisarle a Acab que iba a llover, y Abdías, que el rey lo había mandado a buscar por los distintos lugares de la tierra, si había pasturas, si había algún tipo de río o arroyo todavía, como para que por lo menos las bestias, los animales, las mulas y los caballos no murieran. Y se encuentra allí, en el camino, Abdías con Elías. Mi señor Elías, le dice Abdías, ¿de verdad es usted? Tenía reputación Elías, de un hombre de fe, de un hombre que caminaba con el Señor. Él le dice, sí, soy yo. Ve a decirle a tu amo que acá estoy. Que le tengo que comunicar un mensaje. Y Abdías le dice, no, ¿por qué mi señor quiere que me maten? Porque si yo voy y le digo, mira, ahí está Elías en Tierra del Fuego y Vértice esperándote, rey Acab, que te tiene que comunicar un mensaje importante, y cuando él llega vos no estás, me va a liquidar. Como seguramente pasó con todos los que él mandó a buscarte cuando te escondiste. Y cuando le diste ese mensaje a Acab de que no iba a llover. Y quieres que tu siervo muera. Tu siervo que es fiel al Señor, le dice Abdías. Y le cuenta la historia de los profetas que él había guardado de la sanguinaria Jezabel, ¿no? Pero va. Está por producirse el encuentro. Cuando Elías se encuentra, ya en la mitad del capítulo 18, dice acá, ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? El versículo 18 dice, no soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y sí, se han ido tras los Baales. Y bueno, y empieza algo que muchos quizás conocemos, y después pueden leer la historia y lo que queda del capítulo 18 de Primera Reyes, donde habla de que Elías, con la autoridad del Señor, hace convocar a los profetas de los otros dioses, de Baal especialmente, que Acab y especialmente Jezabel había puesto a cargo del templo, 450 profetas contra Elías. Iban a hacer una prueba, dijo Elías. Vamos a armar cada uno por su lado, los 450 tuyos, y yo por mi lado, un lugar para sacrificio. Vamos a preparar todo, va a faltar solo una cosa, el fuego. El Dios que mande ese fuego para el sacrificio es el Dios real, el Dios verdadero, les decía Elías. Y algo muy interesante que Jezabel ese día parece que no pudo ir, no estaba presente en el lugar. Quizás todo preparado por Dios para evitar cualquier atentado contra la vida de Elías. Lo cierto es que allí estaba Acab, los 450 profetas de Baal y Elías por el otro lado. Y para hacerla más indudable la cuestión de que Dios, Jehová, era el verdadero, Elías dice que inundar su lugar del sacrificio, inundar con agua, como para que sea más difícil que el fuego llegue a prender ese sacrificio.
que iban a hacer, demostrando a ver cuál era el Dios poderoso. Y bueno, después está ahí toda la historia que pueden seguir leyendo, de que él se burla de ellos porque los 450 profetas piden, rogan, gritan y nadie responde. Y él los cargaba, los bardeaba, decía, quizás está ocupado y no puede atenderlos, que era un eufemismo para decir, quizás está en el baño y en este momento no puede atenderlos. O grite más fuerte porque por ahí se está quedando sordo. Estaba allí Elías con toda su autoridad de parte del Señor, queriendo mostrarle al pueblo que tenían que volverse a él, a Dios. Cuando llega y ellos no pasaba nada, dice, y los profetas de Baal se herían en su cuerpo porque no pasaba nada, porque su rey los había abandonado, su Dios, un Dios que no existía, ¿no? Ya Isaías y tantos otros decían que eran dioses de madera, que nada podían hacer. Pero en cambio, el Dios verdadero mandó el fuego desde el cielo y el sacrificio se quemó por completo, el agua se absorbió toda y el poder del Señor fue demostrado. Sin embargo, parece ni Acab, indudablemente, pero tampoco el pueblo tomó nota de la situación, que Dios había hecho esto. Bueno, Elías manda matar a todos los profetas de Baal y después dice que lo manda a su criado, que vaya hacia el mar y vea si hay alguna nube que se está acercando, que va a ser señal de que Dios iba a llover, a hacer llover finalmente, después de más de 3 años, sobre esa tierra. Y dice que lo mandó y fue 7 veces y recién en la 7ª vio como un poquito ahí, una nubecita, dice, del tamaño de una mano, es muy insignificante. Y Elías sabía, porque estaba en su contacto con Dios, estaba teniendo esa relación de intimidad con Dios, como nos explicaba Dani, Salvador, Ana, que necesitamos tener. Porque ese es el secreto. Venimos hablando de Espíritu Santo, de tantos temas, y todo nos lleva a lo mismo, que tenemos que tener esa intimidad, esa relación diaria, cada uno con el Señor, para poder vivir esa vida plena que nos hablaba en la introducción las bienaventuranzas. Y efectivamente, la lluvia iba a llegar. Esa nubecita chiquita le dio la señal exacta a Elías de que Dios seguía hablándole y él seguía escuchándolo, prestando atención y dando su mensaje. Entonces le dice al criado, anda rápido y decile a Acab que tome su carro y se vaya antes que la lluvia se lo impida. Y dice que vino el Espíritu sobre Elías, se ajustó el cinturón y lo hizo correr y llegó antes que Acab con su carro a Jezreel. Otra que Usain Bolt, ¿no? El jamaiquino o cualquiera de esos aviones que vemos corriendo, el Señor con Elías. Allí estaba Elías en la cresta de la ola, teniendo esa plenitud, esa relación con Dios que necesitamos tener. Pero llega el capítulo 19, que dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, no Dios, Elías. No quiso darle ningún tipo de gloria a Dios. Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana hasta ahora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Acab, como autoridad máxima, dijo, se lo voy a contar a mi mujer. Cualquier similitud que habladurías dicen que un mandatario es medio blando
y su vice es quien toma las riendas de un país remoto, un país lejano, es mera coincidencia. Pero ahí fue Elías a contarle a Jezabel, porque él dice, bueno, no puedo con este tipo, pero ella sí. Hasta ahí, todo bien. Pero dice el versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día en el desierto. Y bueno, empieza a contarte una situación. Apareció el desánimo. Sí, es Elías, que por su boca había dejado llover y había vuelto a llover después de 3 años, que se enfrentaba al rey cara a cara y a los profetas malvados de los dioses extraños. De repente se asusta, se deja llevar por sus emociones. Digamos, se suelta de la mano del Señor y tiene miedo. Una de las cosas que hablaron, Dani, Salva, Ana, el miedo, ¿no? Una de las cosas que nos lleva al desánimo, nos lleva a la depresión, a ver la vida de una manera tenebrosa, cuando hasta hace un momento Dios era el centro, el que guiaba la vida de Elías. Pero él se asusta, no decide escuchar a Dios y se esconde. Pero Dios le dijo que se esconda, como aquella primera vez. Él tomó la determinación, se soltó de la mano de Dios y lo hizo por su cuenta, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestras cuentas, nos olvidamos del Señor, nos separamos de Él, que dice Jesús, nada podéis hacer, separado de mí. Ahí entra el desánimo, el miedo. Él no quiere saber más nada, porque él dice, se sentó, quería morirse allí mismo, no quería saber nada. Le agarró miedo. Claro, no le caigamos con todo el peso de la espiritualidad, ¿no? A Elías como diciendo, mira vos, mira este Elías, miedoso. Porque cuántas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Por eso siempre tenemos que tener bien presentes las palabras de Corintios, ¿no? Que dijo el apóstol Pablo, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Lo que le pasó a Elías, estaba firme, pero cayó. Porque es una relación constante, le decimos desde acá siempre, que tenemos que tener con el Señor. No es que llegué una vez y ya está. El mismo apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta, pero no llegué. Acá no vamos a llegar. Somos humanos, sujetos a muchas cuestiones donde las emociones, por ejemplo, juegan un papel fundamental cuando nos aferramos a Dios. Y tenemos que estar constantemente viendo de no caer. Afirmarnos solo en el Señor. Y él cayó, se quería dejar morir. Otra de las cosas que pasó y que ellos también nombraron, la distorsión de la realidad. No estaba pensando bien. Tenía información que creía que era verdadera cuando era falsa. Pensó que era el único que seguía adorando a Dios y Dios después se va a encargar de decirle que él había guardado a 7.000 que no se habían inclinado hacia Baal. Y se olvidó de 101 personas, Abdías y los 100 que Abdías resguardó de Jezabel. Todo eso nos pasa cuando entra el desánimo, cuando le soltamos la mano a Dios y hacemos todo por la nuestra. Dios tiene que presentarse ante Elías, lo fortalece, le da de comer, le muestra, le da un par de señales y le indica que todavía le quedaba algo de camino, pero ya con algunas instrucciones y entre ellas preparar a su sucesor, que iba a ser Eliseo. Venía bien Elías y de repente el miedo lo paralizó y antes de consultar a Dios decidió tomar un camino él por su cuenta. Y empezó en un momento una espiral de consuelo en su vida porque no se había tomado de Dios. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, ¿no?
ese gran profeta, era un ser humano también y podía caer si se soltaba de la mano de Dios. Y es lo que le pasó casi al final de su etapa como profeta, ¿no? Pero después Dios lo restaura. Gedeón, rápidamente la historia que se cuenta en Jueces 6 al 8, después si lo querés decir, Gedeón está en Jueces del 6 al 8. Los madianitas era un pueblo vecino que los atacaba a Israel. Dice que cuando ellos pecaban, dejaban al Señor, aparecían los madianitas. Traerlo esto a nuestros días es no que te va mal porque no tenés a Dios, porque muchas veces nos va mal teniendo al Señor. Pero cómo lo enfrentamos nosotros esas situaciones es la cuestión. ¿Cómo lo enfrentamos nosotros? Porque las dificultades van a estar. Pero el Antiguo Testamento lo muestra de esta manera, ¿no? Ellos dejaban al Señor, pecaban, lo abandonaban, se iban con otros dioses, le daban la espalda al Señor y los problemas se sobredimensionaban. En este caso dice que este pueblo los atacaba en el momento de los días de cosecha, venían y arrasaban con todo. Y ahí estaba Gedeón, escondido, trabajando con el trigo, por miedo a los madianitas, y se le presenta al Señor. Que parece que le dice una mentirita, ¿no? Por cómo después se presenta a Gedeón. Él le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Por lo menos una traducción, ¿no? que dice de esa manera. ¿Y por qué digo que parece una mentira piadosa? Porque él después cuando se presenta dice, qué valiente guerrero, si el clan al cual pertenezco es el más débil de toda la tribu. Y de mi familia, yo soy el más insignificante. Ese era el guerrero valiente, ¿no? Que el Señor le dijo. Quizá conocía toda la película. El ángel que se le presentó a Gedeón, ¿no? Y por eso le dice pero él todavía no lo sabía. Acá empieza la historia al revés. Vemos a un Gedeón dubitativo, como todo el pueblo, miedosos de lo que les estaba pasando, sin un horizonte de bendiciones, porque ellos veían todo mal, veían que eran atacados, que no tenían paz. Claro, no se dan cuenta que estaban pecando, que habían dejado a Dios. Esa parte se les escapaba, ¿no? Como muchas veces no nos damos cuenta nosotros, que el tema es cuando nos alejamos o nos soltamos la mano de Dios, que vemos esos problemas de una manera tan grande y sin solución. Y Gedeón dice, pero qué guerrero valiente, dice. ¿Dónde está el Dios que nos contaban que nuestros antepasados fueron sacados de Egipto por su mano? ¿Dónde está ese Dios poderoso? Mirá cómo los madianitas vienen vez tras vez y nos arruinan, le decía Gedeón. Y él le dice, esto va a terminar, porque vos vas a ser el encargado de terminar con de estas invasiones de Madián. Y bueno, él empieza a decir de su debilidad, de que Dios no estaba con él. Dos excusas. No estaba agarrado de la mano de Dios y veía todo gris. Pide un par de señales. ¿Por qué? Dice, para saber que sos vos el que habla conmigo. Una pauta clara de que no escuchaba su voz, ¿no? Jesús enseñó diciendo que sus ovejas escuchan su voz. Y son guiadas por él. Acá Gedeón no estaba en esa sintonía, pero le pide esas señales, a ver si no es mi carne, a ver si no es que me comí esa pizza con tantos ingredientes que me cayó mal y me hacen ver un ángel que no existe, o si es el diablo que está queriendo hacer algo para engañarme, para que caiga en la trampa. Le hace las señales, después lean ahí que son bárbaras, ¿no? Con el tema del rocío, bueno.
está allí en el capítulo 6. Después de estas señales que Dios le permitió tener a Gedeón, dice que él construyó un altar, que siempre cuando habla la Biblia así es de que había vuelto a su presencia, de que estaba adorando al mismísimo Dios. Digamos de alguna manera que él venía de ese desánimo, de ese ver todo color negro, y se encontró con Dios y lo adoró, dice. Y allí después, si siguen la historia, en el capítulo 6 van a ver cómo Dios lo usa, Gedeón, con pocos hombres para enfrentar a ese pueblo que tanto los atemorizaba. Termina allí por el capítulo 8 la vida de Gedeón, diciendo que desde el momento que él se le aparece y enfrenta a Madián, por 40 años y hasta su muerte, el pueblo tuvo paz y Madián no lo pudo atacar más. Porque él dejó de lado ese desánimo, dejó de lado esa incredulidad, ese ver la vida con sus ojos naturales y no confiar en Dios, lo dejó de lado. Y a partir de allí vivió una vida que fue referente en su pueblo. Pero no hubo otro líder en ese momento, él no preparó a nadie y el pueblo murió. Gedeón, dice que se volvieron a los Baales, se volvieron a los dioses extraños una vez que él murió. Nuestra vida es, si lo llevamos a la física, entre dos fuerzas. A ver si escucharon hablar, centrípeta y centrífuga. La centrífuga quizá más, ¿no? La centrípeta dice que los objetos giran alrededor del centro. Una vida espiritual es una vida centrípeta, podemos decir, donde estamos ahí con el Señor, no nos alejamos de Él, como hacía Elías hasta que se dejó llevar por ese desánimo y esa incredulidad y el pensar por sí mismo y no seguir de la mano del Señor que lo guiaba. Y que fue al revés en Gedeón, ¿no? Quien de incredulidad pasó a ser parte de aquellos creyentes que se acercan al Señor y se dejan guiar. Centrífuga es al revés, es cuando el objeto se aleja del centro, ¿no? Cuando la ropa dice que el proceso de centrifugado que hace quitar el agua de la ropa, lo aleja del centro. Cuando nos alejamos de él, tenemos una vida centrífuga, podríamos decir. En vez de acercarnos al trono, al altar del Señor, nos alejamos. Y por último, para terminar rápidamente, la vida de Ana, la mamá de Samuel. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulos 1 y 2. Había alguien que se llamaba Elcaná, que tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos y Ana no los podía tener. Dice que Penina lo bardeaba a Ana por esta situación. Y eso lo ponía mal a ella. No comía, le cambiaba el semblante, lloraba. Aún dice que Elcaná la amaba más a ella y la trataba de dar las mejores cosas, pero no le podía dar un hijo y eso la tenía allí, de esta manera. Dice que iban a orar, ¿no? Todos los años. Y en una de aquellas visitas al templo, dice que Ana se pone, una vez que otra vez, por enésima vez, la bardeó Penina, se acerca al Señor, llorando y clamando, pero empieza a orar.
tenía el desánimo en su vida. No se le ocurrió quizá pensar en que Dios podía hacer algo. Por lo menos no dejarse arrastrar por lo que le decía la otra, ¿no? Penina. Pero allí lo hace. Empieza a orar, a clamar al Señor, que si le da la posibilidad de tener un hijo, ella lo iba a consagrar para su vida, para el ministerio. Después se encuentra con Elí, el sacerdote, que cree que está borracha porque apenas movía los labios y no emitía ningún sonido, porque lo estaba haciendo de una forma casi íntima esa oración. Pero ella le cuenta su situación. No estaba borracha, sino que estaba orando y estaba sufriendo, pidiéndole al Señor que la bendiga en algo. Y Elí le dice, bueno, ve en paz con Dios y que Él te bendiga. Y a partir de ahí ella cambia el semblante, ya empieza a comer, ya es otra Ana. Había estado con el Señor, había dejado el desánimo de lado para concentrarse en Dios. Y dice que al otro día va a adorar, seguía en comunión con el Señor. Después Dios le concede esto que ella había pedido, tiene un hijo. Y como ella dijo, en el momento de que él deja la teta, lo lleva al templo para que esté allí con el sacerdote. Y en el capítulo 2, los primeros 10 versículos, hay un cántico de Ana, de ese Dios majestuoso al que ella se había encontrado. Empezamos con el Sermón del Monte y terminamos con él. Dice que somos la sal de la tierra, ahí Mateo 5:13. Pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. El cristiano pleno le brinda sal a la vida o sabor a la vida. Sin la relación constante de dependencia y cercanía con el Señor, a través de su espíritu, como venimos aprendiendo, el desánimo es real. Muchas veces se nos conoce a los cristianos como los aburridos de la sociedad. Es más, había un emperador, Juliano se dice, que decía, ¿vieron la cara de esos cristianos? Tienen ojos hundidos, tienen mejillas pálidas. Para ellos también brilla el sol, pero no lo ven. La tierra les ofrece su plenitud, pero ellos no la quieren. Lo único que desean es renunciar y sufrir para morirse lo antes posible. Esto es lo que decía este emperador, ¿no? Se dice. Hermanos, que esas palabras sean una anécdota del pasado, que no nos toquen a nosotros, que nos vean como hijos verdaderos de Dios, que sufrimos como aquellos que no conocen al Señor, pero lo sabemos ver desde otra óptica, de otra mirada, porque Él está con nosotros acompañándonos. Y no te olvides que Él te sigue amando, aunque estés pasando por situaciones difíciles, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia para nada. Aferrémonos a Él, como venimos aprendiendo en estos días. Dejemos de lado el desánimo. Y la única manera es acercarnos a Él. No hay otro secreto. No hay 7 pasos para llegar a ese éxito. Siempre es así, acercarnos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Por este mes que hemos aprendido de esta dificultad por la que todos pasamos, Señor. El desánimo, el bajón, la depresión. Y podemos ver en tu palabra qué sucede cuando nos soltamos de tu mano. Cuando no tenemos esa relación sincera, constante, permanente, de ir a tus pies, Señor. De pedirte perdón por nuestros pecados, de pedirte que nos enseñes a vivir, que nos enseñes a llevar las dificultades como verdaderos hijos tuyos. Padre, aquí teníamos la vida
de 3, quizá podíamos haber visto la de otros que tú nos muestras en tu palabra. Aquellos que pasaron por ambas situaciones, el de estar aferrados a vos, Señor, y la vida les sonreía, porque tenían dificultades, pero estaban tomados de tu mano y podían ir adelante. Pero también esos momentos tenebrosos donde te soltaron la mano, Señor, porque somos nosotros los que nos aferramos o te soltamos la mano, no eres tú, Señor. Y pasaban por esas situaciones donde no tenían ánimo para nada, para seguir viviendo, para seguir con su vida, que tenían distorsionada la realidad, Señor, porque cuando nos centramos en nosotros y en las dificultades, pasa eso. Pero cuando dejamos que vos nos guíes, nos enseñes, nos haces ver una realidad distinta, que está más allá, que trasciende a los ojos humanos, que solo tú lo puedes dar y mostrarle, Señor, a los que son tus hijos, a los que tienen tu Espíritu Santo en sus vidas. Queremos eso para nuestras vidas, Señor, para nuestras familias, Padre, para este barrio. Conocerte a vos, el único Dios verdadero, Señor, el que nos cambia la vida, pero sabiendo que es un largo camino, trabajoso y dificultoso, pero que si constantemente te buscamos, estamos allí, sin soldarte la mano, tú actúas. Gracias, Señor, te bendecimos. Guárdanos a nuestro regreso y que tu bendición siga en nuestras vidas, Señor, para enfrentarnos a los problemas y a las cosas buenas de esta semana, pero tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén.